tal, chicos? Bienvenidos a nuestro primer video pregrabado de la materia de circuitos eléctricos. Yo la verdad me hubiera gustado que pues manejáramos más esta modalidad de videos pregrabados durante el cuatrimestre. Hasta el momento lo he visto algo complicado, pero bueno, ahorita que es el momento de hacer nuestra primera práctica de la materia de circuitos eléctricos, pues opté por hacerlo de esta forma, ¿sí? Entonces espero que cualquier duda de la práctica que no quede resuelta en este video, la pueden revisar conmigo vía correo, vía WhatsApp. Y bueno, siéntanse en la confianza, ¿sí? Entonces, pues bienvenidos a nuestra primera clase pregrabada, especialmente de una práctica de circuitos eléctricos. Les mando un saludo. Recordando algunos conceptos de circuito serie y circuito paralelo que ya vimos en clase, quiero que lo relacionemos con las resistencias eléctricas que ustedes tienen en sus manos, ¿sí? ¿Cómo es un circuito? ¿Cómo sería una conexión en serie de, por ejemplo, 2 o 3 o más resistencias eléctricas como las que ustedes tienen? Nosotros ya vimos que en el circuito en serie, un extremo de la resistencia eléctrica iría conectado a otro extremo de la resistencia eléctrica. Aquí está con la simbología que hemos visto en clase. Ahora, ustedes en sus manos tienen unas pequeñas resistencias que tienen, la mayoría van a tener 4 bandas de colores. La clase pasada nosotros veíamos qué significaban estas bandas de colores. Por ahí veíamos que la última banda era la de tolerancia, pero las primeras 3 nos decían el valor aproximado de resistencia eléctrica de la resistencia. Ahora, si ustedes tienen esta resistencia, si yo quiero armar esta conexión en serie, lo que tendré que hacer es juntar sus extremos con la siguiente resistencia eléctrica y también con la siguiente resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Ahorita, si todavía no tenemos la protoboard y todavía no sabemos cómo usarla, pueden tomar estos extremos y unirlas, ¿sí? Unirlas de esta parte para entonces tener una conexión de resistencias en serie. Ahorita les voy a mostrar cómo quedaría físicamente una resistencia de este tipo, ¿sí? Ahora, nosotros hay que recordar que cuando tengo este tipo de resistencia, yo puedo calcular una resistencia total o equivalente, que no sería más que la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Entonces, si ustedes saben cuánto mide esta y cuánto mide esta, yo en sus extremos podría medir la suma de las 3, ¿sí? Y es lo que quiero que hagan con el multímetro, ¿sí? En el video del multímetro vamos a ver cómo seleccionar la medición de resistencia eléctrica, ya sea para medir en una resistencia o en la suma ya de las 3. Teóricamente ustedes saben cómo comprobar la resistencia total. Vamos a ver si el multímetro nos da esa medición. Ahora, recordando cómo es un circuito paralelo, supongamos que yo quiero hacer la conexión de 3 resistencias, pero que ahora estén conectadas en paralelo. Fíjense cómo cambiaría mi circuito. Yo puedo representarlo de diferentes formas. Sí, yo podría decir que lo voy a hacer así. Aquí mis resistencias están conectadas en paralelo, ¿sí? Entonces, aquí sería un extremo y aquí sería el otro. Estos puntos acá estarían representados de esta forma, ¿sí? Estos nodos. Puedo representarlo así, puedo yo dibujarlo de diferentes formas, por ahí también lo platicábamos en clase, ¿sí? Al final, esta conexión representa lo mismo, si se fijan, se unen en sus extremos. Está la unión
de estos tres extremos y está la unión de los otros tres, ya sea de una forma u otra. Estos circuitos son en paralelo. Físicamente, ¿qué tendría que hacer? Pues yo tomaría mi resistencia, no importa, ya había mencionado lo de cómo las conecte, y tendría que juntar de cierta forma sus extremos. Algo así. Ustedes pueden hacer reuniendo estos extremos por ahorita con las manos, pero de forma que sí queden tocando. Ustedes las pueden torcer en este punto, ¿sí? Y entonces, ¿qué tendría? ¿Cómo yo podría calcular una resistencia en estos puntos? ¿Sí? Pues aquí la fórmula cambia. Ya lo platicamos en clase, vimos el desarrollo, vimos hasta algunos tips. Yo tendría que calcular esa resistencia total o equivalente resolviendo la fórmula 1 sobre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3, en este caso, ¿sí? Podrían ser muchas más y pues tengo que completar esta suma, ¿sí? Entonces, chicos, esta es la diferencia en conexión serie paralelo. Vamos igual a medir con el multímetro cada una de las partes y vamos al final a medir en estos dos puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué les voy a pedir para la parte teórica, práctica? Ahorita les voy a detallar cuáles son los puntos, pero vamos a hacer estas conexiones en varios circuitos. Muy bien, chicos, veamos estos tres ejemplos de resistencias que tengo, ¿sí? La primera son resistencias bastante pequeñitas. No sé si lo alcanzan a ver, pero si no, yo ahorita les digo los colores. El color de esta resistencia es café, negro, rojo, ¿sí? Lo voy a acomodar de forma que la puedan ver. Ahí está. Café, negro, rojo. Esta sería mi primera resistencia. De acuerdo al código de colores, café significa 1, negro significa 0, lo que me da un 10, y rojo es por 100, 10 por 100, 1000. Yo sé que esta resistencia café, negro, rojo es de 1000 ohms. La siguiente resistencia, que es la que ya está enfocada, es esta, ¿sí? Es café, negro, café. Café es 1, negro es 0, tengo 10. Y lo voy a multiplicar por el color café, que significa 10. 10 por 10, 100. Entonces tengo una de 1000 ohms y una de 100 ohms. Por último, voy a traer una que es café rojo. Café. Café que es 1, rojo es 2, lo que me da 12. Y café es un multiplicador de 10. Entonces 12 por 10, 120. Entonces tengo una de 1000 ohms, una de 100 ohms y una de 120 ohms. Así les voy a pedir que las resistencias que ustedes usen en sus arreglos sean todas diferentes. En el siguiente paso, yo ya dije, tengo una de 1000 ohms, tengo una de 100 ohms y una de 120. El siguiente es que yo corroboré estas mediciones. Si se fijan, yo les decía, dependiendo del multímetro que tengan, ustedes van a tener diferentes opciones que seleccionar. En este caso es resistencia. Acá están los ohms, ¿sí? Ahora, el mío viene por rango. Fíjense, si yo quiero medir algo tan pequeño como 200 ohms o menos, voy a seleccionar este rango. Si quiero medir 2000 ohms o menos, voy a seleccionar este rango. Si yo quiero medir 20.000 ohms, 200.000 ohms o 2.000 ohms, es decir, 2 millones de ohms o menos, me voy a ir aquí. Realmente, por ejemplo, si yo agarro mi resistencia, la primera que calculé, que es la de 1000 ohms,
Obviamente con el de 200 yo no lo voy a poder medir porque 200 ohms es menos que 1000 ohms. Pero si yo selecciono el rango de 2000, ¿sí? Yo podría medir bien lo que es mi resistencia de 1000 ohms. De hecho, lo voy a dejar en este rango de 2000 porque si se fijan todas mis resistencias son pequeñas. 1000, 100, 120. Entonces, aunque esta me va a dar más detalle con exactitud, yo en este rango podría medir las tres. Si ustedes tienen resistencias de 100K, de 50K, es decir, 50,000 ohms, ¿sí? Entonces nos tendríamos que mover a los rangos de acá. Ustedes vean con cuáles de estos rangos ustedes pueden medir, pero es bueno que experimenten. Si el rango es mayor y su resistencia es menor, las van a medir, ¿sí? Pero aquí se los da en términos de kilos, es decir, de miles, y acá se los da en términos de ohms, ¿sí? Entonces yo lo voy a dejar en 2000. De hecho, me gustaría enfocar a la pantalla, vamos a ver si lo logro, ¿sí? Y como vemos, podemos ver que aparece un 1. Es porque no estoy midiendo nada. Ahora, las puntas van a estar siempre en tierra o con, es uno negrito, ¿sí? Y donde dice volts, ohms y miliamperes. Van a tener otra punta, pero solo sirve para medir corriente. Ahí dice 10 amperes. En este caso siempre es punta roja aquí, punta negra aquí. Pueden ir en diferente acomodo, pero la negra siempre va al con. Ahora, voy a tomar mi resistencia. La resistencia vamos a empezar con la de 1000, que fue la primera que estudié hace rato. No se ve mucho. La voy a poner acá arriba. Yo creo que se ve más si la pongo aquí. Ahí está. Y lo que voy a hacer, ahí está, es tocar sus extremos. No importa el orden de las puntas, porque al final la resistencia no tiene polaridad. Fíjense qué pasa cuando la toco. 984 ohms. Ojo, yo decía que era de 1000. ¿Sí? Entonces aquí es donde vemos que aunque yo la compre de 1000 ohms, tiene cierta tolerancia o cierto rango que la acerca a los 1000 ohms, pero no es exactamente 1000 ohms. Entonces, este dato lo voy a apuntar. 984 ohms. Posteriormente voy a repetir para cada una de las otras. Esta, yo había dicho, café negro café, que era de 100 ohms. Vamos a ver qué tan acertada está. Procuren tocar bien las puntas. Si yo lo estoy haciendo aquí, ustedes lo pueden hacer contra la mesa, contra algo. 98 ohms. Yo decía que era de 100 ohms, pero es de 98 ohms. Apuntamos este dato. Por último, vamos a cambiar a la última resistencia, que yo, de acuerdo a los colores, había dicho que era de 120 ohms. Vamos a ver, recuerden asegurarse de sí tocar bien las puntas. Ahí está, 118, 117 ohms, ¿sí? Cuando yo decía que era de 120. Muy bien. Ahora, vamos a proceder a conectarlas primero en serie y después en paralelo. Para esto, antes de hacer esta conexión, hagan su cálculo. ¿Qué valor es si las conecto estas tres en serie? ¿Qué valor es si las conecto en paralelo? Vamos a hacer ese cálculo. Para el cálculo ya hablamos de las fórmulas. Voy a anotarlo aquí de forma rápida a mano, ¿sí? Si mi conexión es en serie, mi resistencia sería simplemente la suma de las tres, la resistencia equivalente. Si sustituyo, puedo sustituir con los valores del color. Una es de 1000 ohms, otra es de 100 ohms y otra es de 120 ohms. Esto me da una resistencia total de 1220 ohms. Ahora, esto es con los números exactos. Pero ¿qué pasa? Que en la vida real, este sería un resultado,
mis resistencias tienen otros valores. 984 más 98 más 117. Si sumamos esto, nos va a dar una resistencia de 1199 ohms o 1200 ohms. Esto sería el valor real, aunque debido al valor comercial yo podría decir que es muy cercano, y sí, es muy cercano, hay poquitos ohms. Esto es en cuanto al cálculo en serie. Si yo quiero conectar en serie, nosotros platicábamos, cuando acaba en el extremo donde termina una resistencia, vamos a conectar la otra, ¿sí? Entonces ahorita de forma manual, fíjense, yo las puedo torcer, como ustedes gusten, pero asegúrense de que hay contacto eléctrico, ¿sí? Ahí ya uní la de 100 con 120 y me falta unir la de 1000, no importa el orden, ¿sí? En este caso. Ahora, aquí está. Ustedes ya saben que en un circuito en serie las resistencias se suman, ¿sí? Si originalmente es de 1000, de 100 y de 120, mi suma debería dar 1220. ¿Cuál es el detalle? Que no son exactas. Como vimos anteriormente, nos dan 984 ohms, 98 ohms y 117. Si sumo esto, me debe dar cerca de 1199 ohms. Entonces, voy a acercar mi multímetro a ver si se ve, aunque sea borroso esta parte. Pongo mi resistencia, voy a poner el multímetro, creo que aquí ya se ve, y voy a tocar sus extremos. Fíjense, hace rato medíamos los extremos de cada una. Ahora voy a tocar el extremo de una con el extremo de la otra, ¿sí? En este caso, bueno, se me dificulta un poco por el material sobre el que estoy. Ahí está. Vamos a ver, no estoy tocando. Fíjense, 1201, 1200. Yo les decía, me debía haber dado 1199, pero cuando toco es 1200. Está bien, ¿sí? Realmente si fueran exactas me deberían dar 1220, pero observo que sí, es muy similar al cálculo que yo hice. Muy bien, entonces mi resistencia en serie es la correcta. Vamos a hacer ahora el mismo cálculo, pero para paralelo, ¿sí? Entonces voy a anotar aquí que ahora vamos a hacer el paralelo. Mi fórmula se complica un poco más. Ya sabemos que la resistencia total va a ser 1 sobre 1 entre R1, 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esta sería mi fórmula, ¿sí? Entonces la voy a sustituir. 1 sobre 1000 más 1 sobre 100 más 1 sobre 120. Si nosotros resolvemos este resultado, nos va a decir que tiene que ser aproximadamente de 51.7 ohms, ¿sí? Usen la calculadora. Pero ¿qué pasa? Estos valores no son los valores exactos. Voy a hacer ahora, este es un resultado, que es con los valores comerciales. Pero en la realidad, pues mi resistencia cambió un poquito. No mide 1000, mide 984. No mide 100, mide 98. Y no mide 120, mide 117. Al resolver esto, me va a dar algo parecido, un poquito menos. Entonces, este es el valor ya con los valores exactos y este es el valor con los valores comerciales. Una vez realizado mi cálculo en paralelo de las mismas resistencias, yo encontré que me debería dar aproximadamente 50.6 usando los datos exactos, y si no, mi cálculo me debería arrojar, si yo uso los generales, es decir, mi resistencia vale 1000, mi resistencia vale 100 y mi resistencia vale 120, deberían ser 51. Si se fijan es 51.7, pero como usé los exactos son 50.6. ¿Cómo voy a hacer la conexión? Del arreglo anterior tenemos que zafar las resistencias, son las mismas tres,
Y ahora vamos a unir sus extremos. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Sí? Puedo agarrarlas así y torcemos un extremo. Tienen que asegurarse que sí se estén tocando, ¿sí? ¿Vemos? Y puedo tomar y torcer el otro extremo. Esta es la forma sencilla. Más adelante vamos a usar la protoboard para hacer estas conexiones. ¡Listo! Voy a acercar mi multímetro de forma que ustedes lo puedan ver, aunque sea borroso porque no va a estar enfocado. Estoy enfocando las resistencias. Yo dije, debería ser 50.6. Vamos a ver. Toco extremos, toco extremos. Ahí está, 51 ohms, ¿sí? Si queremos más definición en el multímetro, ¿yo qué podría hacer? Podría bajarme al rango inferior. ¿Por qué? Vamos a ver que esto me va a dar un poco más de definición. Yo había dicho 50.6 o 51 ohms y aquí está, 51, ¿sí? Entonces, chicos, varios rangos nos pueden servir para medir, pero con unos vamos a tener más detalles que con otros. Y esta sería lo que vería yo físicamente de forma rápida como una conexión en paralelo. Entonces van a repetir esto mismo para 2, para 3, para 4 y para 5 resistencias. Me van a llenar una tablita igual también a la que llenamos de datos, pero para también los demás casos. Recuerden, todas las resistencias son iguales. Que digan, son diferentes. Vamos a ver cómo es la evidencia que ustedes me van a entregar de esta práctica. Era lo que les decía, los datos que vamos a recopilar, ¿sí? Ustedes van a hacer el mismo ejercicio para 2, para 3, para 4 y para 5 resistencias eléctricas. Este formato yo se los voy a pasar. ¿Qué les pido? Yo voy a llenar el de para 3 resistencias con mi ejemplo. Ustedes van a hacer todos los demás ejemplos y lo van a ir llenando. El de 3 resistencias. Fíjense, les pido que me pongan los colores de las resistencias, me pongan el valor comercial o cuánto debería medir y cuánto midió realmente con el multímetro. Vamos a ir llenando esta parte. Yo tenía una resistencia que era café, negro, rojo, dorado. Tenía otra que era café, negro, café, dorado. Y tenía otra que era café, roja, café, dorado. Yo pude saber el valor comercial de acuerdo a la tablita que podemos encontrar en internet. Por ejemplo, café negro rojo, café negro, me forma el 10 y al multiplicarlo por 100 se vuelve 1000. Entonces, 1000 ohms, o escribo la palabra ohms, lo pueden llenar a mano, también es otra opción, yo lo estoy haciendo con Word, o puedo incluir lo que es el símbolo de ohms. Vamos a ver que el símbolo de ohms, aquí le di en símbolos, es la letra omega. Entonces ustedes la pueden buscar hasta que la encuentren y ahí está, omega. Ya después la copian y la pegan, es más sencillo. ¿Cuánto midió realmente la que dijimos que era de 1000 ohms? De acuerdo a mi multímetro, el dato, ay perdón, no se me movió, de acuerdo a mi multímetro, el dato de esa resistencia de 1000 ohms es que midió 984 ohms en la realidad. Cuando yo tuve la café negro café, era una resistencia que comercialmente debe ser de 100 ohms. Cuando yo la medí con mi multímetro, si mal no recuerdo, me dio 98 ohms. Y con la café roja café, que debería ser 120 ohms, me dio 117 ohms. ¿Sí? ¿Qué voy a pedirles? Pues que me calculen la resistencia equivalente en serie. Si es con los valores comerciales, me quedaría así: 1000 más 100 más 120. Si nosotros hacemos la suma, usamos la calculadora, 100 más 120, 220, más 1000, 1220. Ahí está. Pero ¿qué pasa?
No nos dio ese valor a nosotros, nos dio inclusive con el multímetro otro valor. ¿Por qué? Porque de forma exacta esos valores no son 1000, ni 100, ni 120. Son valores cercanos. Y esto nos dio cerca de 1200, 1119, si mal no recuerdo. ¿Sí? 1100, no, 1199, perdón. ¿Sí? Ahora, ¿qué les voy a pedir? Pues eso, simplemente que me coloquen aquí cuánto debería ser el valor calculado del circuito en serie. Yo dije que 1220 ohms. ¿Cuál fue el real medido? 1200 ohms o 1199 por ahí, aunque mi cálculo me daba esto, el multímetro me dio esto. Hasta ahí voy bien. Vamos a llenar la parte de en paralelo. Recuerden que en paralelo la fórmula se complica. Vamos a sacar el valor exacto con el valor comercial, pero también con los valores reales, ¿sí? Vamos a anotar estos valores aquí. Vamos a hacerlo. Para mí es más sencillo, pueden hacerlo a mano, repito. Para mí es más sencillo usar ecuación de Word. ¿Por qué? Porque aquí le pongo RT es igual. Y es algo que es importante. Ustedes pueden generar una ecuación aquí. 1 sobre 1 entre R1, que según yo valía 1000 ohms. Recuerden copiar la unidad, ¿sí? Pónganme las fórmulas completas más. Ahí ya me salí. 1 entre 100 ohms más, otra vez, otra fracción, 1 sobre 120 ohms. ¿Sí? Cuando usamos la calculadora, este valor me dio cerca de 51.7. ¿Sí? Obviamente, ohms. Pero ¿qué pasa? Que estos no son los valores exactos, son los valores comerciales. Entonces voy a hacer la misma fórmula, pero ahora con los valores que me arrojó el multímetro. 984. Aquí en lugar de 100 son 98. Y acá 117. El valor en el multímetro, en la calculadora, es 50.6. ¿Sí? Y este valor se debe acercar al valor que me va a arrojar el multímetro. Cuando se hacen las mediciones, pues sí, yo sé que mi valor, de acuerdo a la fórmula, debe ser 51.7 ohms. Pero ¿qué pasa? Que vemos que el multímetro me dice 51. Y está bien, nos acercamos mucho. Esto es lo que quiero que hagan. Una vez que ya llene los datos, que hice mis fórmulas, me van a adjuntar una foto que se vea el valor del multímetro acercado a estos. Yo se los mostré en el video, les decía, miren, 51, miren, en el caso de arriba, 1200. Entonces, quiero que me pongan una evidencia o una fotografía donde se vea el multímetro con el valor de la conexión en serie y otra donde se ve el multímetro, el valor de la pantalla del multímetro de los ohms con la conexión en paralelo. Adjuntando esas fotos, yo ya terminé mi ejemplo para cálculo de 3 resistencias. Ustedes tienen que hacer para 2, para 4 y para 5. ¿Sí? Es decir, en lugar de unir las 3 resistencias como yo lo hice en serie o en paralelo, pues ustedes me van a unir las 2 resistencias o las 4 o las 5. ¿Sí? Entonces, espero haya quedado claro, chicos. Esto es lo que les voy a pedir de evidencia, obviamente con sus fotos y todo completo. ¿Sí? Normalmente cuando pido prácticas y les pido evidencia, la evidencia puede ser o un reporte o que llenen algún tipo de formato que yo les pida. En este caso les voy a pedir este formato ya con sus fotos. Si quieren poner más fotos las pueden agregar. Yo al menos les pido la del multímetro donde arroja el dato medido final en serie y en paralelo y para corroborarlo con lo que ustedes hicieron en teoría, ¿no? Que es lo que yo muestro aquí. Entonces, chicos, una vez terminado, les voy a dar
van a tener desde que empieza la práctica, es decir, desde el día de hoy, en 7 días, es decir, tienen hasta el próximo martes, más tardar 11:59 de la noche, les doy 7 días para que me terminen esto. Usen el tiempo de forma sabia, ya les he dicho, ¿sí? Úsenlo sabiamente porque si usan estas 2 horas de clase para adelantarle a lo que puedan de esta práctica, más ya sea en algún tiempo libre, revisamos dudas también el jueves en la siguiente clase, entonces aprovechenlo. Espero haya quedado claro. Muy bien, chicos, pues con esto terminamos la práctica. Espero haya quedado claro. Espero ya los que no teníamos esta familiarización con elementos como el multímetro, cosas eléctricas, aunque todavía no usamos como tal energía para alimentar mi circuito, pues al menos esta parte de la medición de resistencia eléctrica y cálculo de resistencia eléctrica, que teóricamente ya habíamos visto en clase, haya quedado reafirmado con esta pequeña práctica. Espero se encuentren muy bien, les mando un saludo y nos vemos la próxima clase.